Es un libro muy interesante, también fue escrito por Moisés. Este libro, el tiempo en que fue escrito fue algo así como en el año 1450 a 1410 antes de Cristo, hace tantísimos años, unos 3500 años, ¿verdad? De nuestro tiempo atrás. Y este libro es bien importante porque es una continuación de lo que Moisés escribió en el primer libro que se llama el libro de... Se llama Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿no es cierto? El segundo libro es este libro que tiene el nombre en nuestras Biblias de Éxodo. Estaba estudiando algo interesante acerca de este libro de Éxodo y me llegué y me hizo como esas iluminaciones que te dan de repente y dices, wow, esto no lo sabía yo. Algo nuevo que descubrimos, ¿sabe que el libro no se llamaba Éxodo? No tenía nombre así, el libro se llamaba de esta manera, se llamaba Estos son los nombres, así se llamaba el libro. Así como comienza el verso número 1 de su Biblia en el libro que estamos abriendo, estos son los nombres, así se llamaba este libro en el idioma hebreo original, pero a la hora de hacer la traducción al griego en la Septuaginta, a aquellos hombres, los escribas que estaban haciendo la traducción, decidieron ponerle, como era el tema central de este libro, el Éxodo, decidieron ponerle el nombre de Éxodo, pero no era ese el nombre que Moisés hubiera puesto al libro, no, ni siquiera le había puesto nombre, sino que todo el mundo, el pueblo hebreo, los israelitas, conocían que este libro comenzaba con estas palabras y así le llamaban, igual que el libro de Génesis, ¿no es cierto? El libro de Génesis comienza en el principio creó Dios, ¿verdad? En el principio, la palabra Bereshit en el hebreo, que significa en el principio, y por eso se llama Génesis, el primer libro de la Biblia. Así que el segundo libro, ellos entendían que se llamaba Estos son los nombres. Así se llamaba el libro. Dato interesante, pero quiero hablar un poco más de la historia antes de comenzar a leer el capítulo número 1 que vamos a estudiar esta noche rápidamente. Unos detalles importantes. Este libro es una continuación de lo que escribió entonces Moisés en el primer libro que se llama Génesis. La historia continuó. Estos libros, como le dije, fue escrito aproximadamente hace unos 3500 años. Y los escribió Moisés cuando estaban en el desierto, cuando ya habían salido de Egipto, cuando ya habían pasado por Monte Sinaí y habían recibido los 10 mandamientos y habían llegado a la tierra prometida, pero no entraron porque tuvieron miedo. Fue entonces, algo así aproximadamente un año o 2 años, después de haber salido de Egipto, que Moisés empieza a escribir estos libros con la intención de que conocieran toda la historia, esa segunda generación que estaba naciendo en el desierto, aquellos que no habían cruzado el Mar Rojo, aquella generación que no sabían qué era Egipto, qué es lo que habían vivido, que no sabían quién era Abraham, quién no era Isaac. No tenían idea de esas cosas porque habían estado en una ignorancia total, y al estar en el desierto, lo que ellos necesitaban, Moisés, es transmitir el mensaje de todo el origen de las cosas y por qué ellos estaban caminando por el desierto por tanto y tanto tiempo, por 40 años. Entonces Moisés, a la hora de escribir esto, lo hace desde un punto de vista narrativo en el que cuenta toda la historia, mucho antes de que él naciera, historia que le había llegado hasta los oídos de Moisés por generaciones hasta él, pero que se estaba perdiendo por esta generación que no creía en lo que Dios había hecho con ellos. Sí, aunque usted no lo crea, pues vamos a ponerle así, esta gente vio las maravillas que Dios hizo. Mano poderosa de Dios, los sacó de la tierra de Egipto, los llevó al desierto y les iba a entregar la tierra prometida, pero no lo creían. Y no lo creían. Estaba Egipto metido en ellos completamente y ellos no podían sacar Egipto de sus mentes ni de sus corazones. Y esa generación tuvo que morir en el desierto porque no estaba dispuestos a olvidar el pecado en el cual ellos vivían. Nos está hablando el Señor en esta noche entonces. Tú y yo tenemos que entender algo, mi hermano, mi hermana. Más vale que nos olvidemos del pecado.
de aquello que nos recreábamos antes de conocer a Cristo, tenemos que dejar de recrearnos en ello. Cuando contamos nuestro testimonio de quiénes somos ahora, no nos debemos entretener en aquello que hacíamos mal, sino lo pasamos rápido y decimos, esto yo era, pero esto soy ahora. Y vemos la transformación y no nos quedamos allá atrás. No sea que entreteniéndonos tanto en nuestro pasado, realmente nunca nos hayamos despegado de ese lugar y estemos todavía con un pie en el mundo y queriendo poner otro pie en el cielo, cual es imposible hacer eso. Así que vale más que cortemos con todo eso. La historia de Éxodo, este segundo libro, comienza exactamente donde terminó el primer libro. El primer libro termina con la muerte de José y una generación completa de aquellos que entraron todos a la tierra de Egipto, invitados, ¿verdad?, por José. Jacob entra con sus 70 familiares, en total entran todos a la tierra y pasan muchos años. Cuando ellos entraron a esa tierra, ¿recuerda usted que el faraón les dio la bienvenida? Bueno, ese faraón, esa era una dinastía que ocurrió entre la dinastía número 12 y la número 10 de las dinastías de Egipto, y no eran egipcios los faraones en esa época. Cuando José vivió, cuando José entró, cuando fue a Egipto, cuando Jacob entró a Egipto y todavía 2 generaciones después, los faraones no eran egipcios, sino que eran de una nación llamados los hicsos. Los hicsos entraron como comerciantes. Algunos los acusan de haber sido mercenarios que tomaron por la fuerza el poder en Egipto, pero la Biblia dice que no fue así, sino que eran simples mercaderes que entraron y teniendo poder económico y la situación que estaba débil en ese tiempo en la dinastía número 9 de Egipto, fue que ellos entraron y tomaron el poder. Y de hecho construyeron una ciudad nueva para no estar en la ciudad de Tebas, que era la capital de ese imperio egipcio, sino en otra ciudad que ellos hicieron. Así que estos hicsos eran descendientes también de Sem, igual que Abraham, que Isaac y que Jacob y que José. Así que de alguna manera eran relacionados en la sangre, estaban relacionados en la sangre directamente, se puede decir. Así que por eso hayan visto con buenos ojos a José y a los hebreos, y les permitieron quedarse en la mejor tierra, y les permitieron crecer en la mejor tierra a ellos. Pero pasaron estas 2 dinastías y fueron expulsados los hicsos. Fueron expulsados y retomó el poder aquellos descendientes de los egipcios. Y tomando el poder ellos, cerraron las fronteras y no más querían que nadie entrara a la tierra de Egipto, sino que pusieron ejército para controlar eso y consideraron al pueblo de Israel que estaba ahí, a los hebreos, como esclavos. Y les empezaron a dar tareas más y más fuertes cada día y los esclavizaron de hecho. Entonces fue así como cambiaron esas cosas. Cambiaron al punto de que las cosas que habían comenzado bien para Israel estaban yendo de mal en peor. Habían entrado a una esclavitud. Hay que recordar en todo esto, mis hermanos, el propósito de Dios. El plan de Dios para la nación de Israel. Es bien importante que no lo perdamos de vista en todo el Pentateuco. Es sumamente importante porque si nos quedamos nada más en el evento de este año que estamos viendo en el primer capítulo, podemos perder la perspectiva de lo que Dios está haciendo. Y podemos decir, ¿por qué Dios permite cosas tan terribles? ¿Por qué la gente tiene que sufrir tanto? Y podemos quedarnos nada más en el sufrimiento y en la prueba y perdemos de vista el objetivo que Dios tiene en su plan eterno para la humanidad, en su plan de salvación. Y no caigamos en ese mismo error entonces. Tenemos entonces que la tierra había sido prometida, la tierra de Canaán había sido prometida a Abraham, había sido prometida a Isaac y también a Jacob, esa misma tierra. Ya no estaban ellos viviendo ahí. Pero la promesa era que tenían que regresar un día
y poseer la tierra que Dios les había dado. Pero recordemos que cuando ellos salieron, cuando esa crisis hambruna que Dios mandó a todo el mundo en ese lugar, Dios permitió que esa hambruna ocurriera para que el pueblo de Israel saliera de la tierra de Canaán, de la tierra que Dios le había prometido. ¿Por qué? Porque la gente que habitaba en la tierra de Canaán estaba corrupta y estaba aumentando en su mal. Y Dios les permitió que aumentaran en su mal hasta el punto que no hubo manera de regresar para ellos y tuvieron que ser exterminados por misericordia. Esto suena un poco duro, pero lo podemos entender mejor cuando leemos el primer capítulo de la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, claramente Pablo nos habla de lo que ocurre bajo el orden de Dios en las cosas, bajo la benevolencia de Dios y el amor de Dios. Cómo aquellos que son escogidos por Dios reciben el amor de Dios, y ese amor significa que los va a salvar a pesar de ellos y los va a proteger y les va a dar bendición a pesar de ellos. Pero aquellos que son contrarios a la voluntad de Dios, aquellos que niegan la existencia de Dios mismo y se rebelan contra todo lo que es bueno, Dios termina por entregarlos al mal. Sí, Dios hace eso. Dios entrega a los perversos a la perversidad para que ya no puedan regresar. Es una manera en que Dios hace la separación cuando ya la persona no tiene manera de regresar. Voy a leerle rápidamente ese capítulo para que lo tenga como referencia ahora que vamos a comenzar con el libro de Éxodo, y es Romanos, la primera carta después del libro de Hechos. En el capítulo número 1 voy a leerle de esta manera. Lo voy a leer desde el verso número 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Estos versos son importantes tenerlo en mente porque nos van a traer siempre en la memoria lo que estaba viviendo Israel en Egipto. Egipto era ese lugar ahora, ese lugar lleno de ídolos,
lleno de cosas perversas. Y Dios había reprobado la mente de ellos y los había entregado a esto. Pero al pueblo de Israel tenía que sacarlo de ahí. Este mismo mal que acabamos de leer estaba progresando terriblemente en la tierra de Canaán. Así que Dios tuvo que cuidar a su nación, a su pueblo escogido, apartado, para llevarlo en medio de toda esta maldad que hay alrededor, mantenerlos aparte en un lugar como en la tierra de Gosén en Egipto, hasta que fueran muchos. Vea la bendición sobre ellos. Una de las cosas que dice Dios que es una bendición es que se reproduzcan, que fueran muchos. Y eso ocurrió precisamente. Entraron 70 personas y salieron más de 2 millones. Si Dios había bendecido a la nación de Israel en 400 años. Ese es el tema y ese es el estado en que comienzan las cosas. Aquí donde comienza Moisés a describir lo que ocurrió unos 380 años después que José murió. Vamos a empezar a leer. Entonces le pido que se ponga de pie para leer conmigo el capítulo número 1 del libro de Éxodo. Amén. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche. Su iglesia, Señor, te damos gracias porque hemos llegado hasta este punto en el segundo libro de la Biblia y nos da emoción saber lo que nos quieres enseñar a través de él. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos vaya revelando conforme vayamos avanzando las verdades que hay en este libro, que podamos entender el contexto histórico en que fue escrito, el mensaje que Moisés
plasmó en este libro para enseñarnos a nosotros, una generación que no ha visto los milagros que ocurrieron hace tantos años, hace unos 3,500 años, pero que nosotros estando aquí ahora, esta realidad de lo que está este libro exponiendo sea tan veraz en nosotros, que pongamos toda nuestra fe y que podamos creer en ello completamente. Porque hay algo para nosotros y para nuestros días que también nos quieres enseñar. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz, dice claramente tu misma palabra. Y entendemos, Señor, que cuando es viva significa que sigue siendo aplicable el día de hoy. Y esto que estudiamos el día de hoy, Señor, que no lo veamos simplemente como una historia del pasado o como una fábula que alguien quiere contar acerca de algo que ni siquiera existió, sino como lo que es tu palabra, que es verdad, con hechos veraces, con personajes reales. Y Señor, que también podamos ver en nuestros días qué es lo que nos quieres decir a nosotros. Te damos gracias por lo que nos quieres revelar, Señor, en estos meses que vamos a estar estudiando este libro. Y Señor, que la transformación que ocurra en nuestras vidas a través de la palabra sea para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces tenemos la historia y vamos a verlo en algunas partes, este primer capítulo. En primer lugar, es la continuación, como vimos, donde dice estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. No hay un orden en particular en cómo están escritos, simplemente es un recordatorio de quiénes entraron a la tierra de Egipto y cuántos eran en total, 70 personas, aunque José ya estaba en Egipto y es contado con ellos. Pero una vez que se acabó José, cuando José murió, cuando esa generación murió, cuando vinieron nuevos reyes, ocurrieron cosas diferentes. La nación de Israel se empezó a multiplicar en gran manera, empezó a ser bendita porque esa era la promesa que había hecho el Señor Dios a Abraham. Podemos recordar la promesa que hizo Abraham en 2 capítulos, en el capítulo número 12 de Génesis y en el capítulo número 15. En el capítulo número 12 de Génesis leemos esto en los versos número 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y las promesas de Dios parece que se están empezando a cumplir en el sentido de que hay una nación grande. Ya para cuando empieza el libro de Éxodo, la nación es grande. 2 millones de personas aproximadamente es el cálculo. Y entonces vemos que la promesa de una nación grande ya está ahí con ellos, y han sido bendecidos hasta ese momento. Pero con este nuevo rey empieza otra fase de la bendición que no se ve a simple vista como una bendición. Tú, cuando has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, has recibido la más grande de todas las bendiciones que jamás puedas recibir, y es la vida eterna. El estar con el Señor por toda la eternidad, esa es la más grande bendición. Pero comienzas a caminar como cristiano y empiezan a surgir una serie de problemas, situaciones adversas, enfermedades, muerte, una serie incontable de situaciones. Y dices, ¿dónde está la bendición? Bueno, allí está la bendición. Ahí es precisamente donde está la bendición. Cuando vienen esos problemas a tu vida, cuando vienen esas dificultades a tu vida, la persecución porque se burlan aquellos compañeros de trabajo que antes estabas de una manera con ellos, pero ahora en Cristo eres diferente con ellos, y te acusan de cosas y te ponen trampas y se burlan. ¿Sabes qué? Eso es parte de la bendición, y es una buena bendición, y es algo para aquí en la tierra. Es algo que te está permitiendo crecer en la fe, algo que te está permitiendo estar más apartado para el Señor y crecer en lo espiritual. El Señor quiere que estés preparado para toda buena obra, y Él te va a preparar de esa manera, a través de esas pruebas. Así que no cuentes esas aflicciones y esos problemas que tienes
como si fuera algo que te está destruyendo o que te impide crecer, porque en realidad es lo opuesto. Es la bendición de Dios, es la mano de Dios sobre ti. ¿Recuerdas a José? Nunca olvides a José. José fue vendido como esclavo. José fue tratado como esclavo. José fue llevado a la cárcel y fue despreciado. Pero la mano de Dios estaba sobre él. Y eso fue suficiente para que José, el día que ya preparado fue puesto en eminencia, reconociera que era Dios el que había hecho todo este tiempo todas esas cosas. Un día vas a estar en eminencia. ¿Cómo voy a estar en eminencia? Bueno, un día va a poner el Señor delante de ti personas a las que tú le vas a ministrar. Y eso es estar en eminencia, porque ahora tú les vas a enseñar a ellos lo que tú sabes. Todos somos maestros aquí, todos somos evangelistas, todos somos pastores, todos tenemos esa función de ser profetas y hablar la palabra de Dios, todos. Entonces, cuando nosotros estamos enfrente de alguien que no conoce y empieza a conocer el mensaje porque nosotros predicamos con el ejemplo y con la palabra, ahí tienes tu posición de eminencia. Es tiempo de enseñar, es tiempo de instruir, es tiempo de preparar a las otras generaciones que vienen delante. Este es el caso de la bendición que ellos están teniendo, pero en esos momentos, como están despegados por años y años, por siglos, por 3 siglos de hecho, despegados de la palabra de Dios directamente, de José, de Jacob, de Isaac, de Abraham, esta generación no conoce nada del Señor. Entonces vemos lo que dice aquí. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Aquí comienza el antisemitismo. Antisemitismo significa estar en contra de la nación de Israel. El pueblo egipcio de esa época, los que estaban en eminencia en esa época, me refiero al faraón y la gente de la corte, estaban en contra de la nación de Israel. Tenían miedo de ellos, que fueran más y que los fueran a ellos dominar, cuando esa no era la intención de la nación de Israel. Pero eso es lo que buscan ellos. Las personas antisemitas piensan que esa nación tiene que ser destruida, porque si no los va a destruir a ellos. Y esa es una maquinación, obviamente, de parte de Satanás. ¿Por qué Satanás está detrás de esto? Por una sencilla razón. Porque de esta nación de Israel, ¿recuerda el panorama grande? De ahí habría de venir aquel que salvaría al mundo de sus pecados. Y eso a Satanás no le gusta, evidentemente. Así que usa a eminencias, usa a príncipes, a reyes, a gobernadores, a presidentes para perseguir a la nación de que está, o al pueblo de Israel o al pueblo de Dios en todo caso, porque no quiere que el Mesías venga o no quiere que la iglesia esté lista para el día en que el Señor venga por su iglesia. Es algo que debemos tener en cuenta. Eso es lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Es algo de Satanás que va a oprimir entonces a la nación de Israel. Pero usted sabe que Satanás tiene un poder limitado, espero que lo sepa. Usted sabe que Satanás no es todopoderoso, ¿verdad? Que Satanás no es omnisciente. Satanás ni siquiera pues, es omnipresente. No puede estar en todas partes al mismo tiempo. No es como el Espíritu de Dios que está en todas partes. Dios está en todas partes porque es el creador del universo y es más grande que todo lo que existe. Pero Satanás es un ser finito, es un simple arcángel, formado, creado por Dios. Así que no tiene más poder que el que Dios le permite tener. Y con esto le estoy diciendo una simple verdad de la palabra de Dios. Aún Satanás está sometido a la autoridad de Dios. Aún Satanás está sometido a la autoridad de Dios. Y Dios le permite hacer ciertas cosas con el propósito de que su plan perfecto se cumpla. Así que Satanás está detrás de un gobierno que está oprimiendo al pueblo de Israel,
pero es Dios el que lo permite para que ese pueblo comprenda que tiene que salir de ese lugar, que tiene que moverse de su zona de confort, que tiene que irse y separarse del pecado y tiene que encontrarse con Dios. Y de ahí tiene que venir la respuesta, que es el Mesías. Así que todo está en el plan de Dios. Vemos cómo ocurrieron las cosas. Pusieron sobre ellos comisarios de tributos, los hicieron esclavos y pusieron comisarios de tributos, es decir, los hicieron en grupos, los segregaron, y a esos grupos les pusieron capataces que los estuviera vigilando, que los estuviera sometiendo. ¿Se recuerda algo parecido ocurrió hace no tanto tiempo? Hace unos 80 años ocurrió esto en Europa. El mismo sentimiento antisemita de parte del partido nazi en Alemania, comandado por Hitler, instigado por las doctrinas satánicas de Nietzsche, en el que dicen que hay hombres superiores y hay hombres que ni siquiera deben ser llamados hombres, con el objetivo de destruir a la nación de Israel. Porque si la nación de Israel, no regresara a la tierra que hoy ocupa, las profecías no se cumplen. La misma situación. Entonces tenemos que es una repetición lo que estamos viviendo en estos últimos años de lo que ocurrió en ese tiempo. Y todavía hoy lo podemos ver muy de cerca en algunos sentidos. Y voy a explicarles por qué un poquito más adelante, pero continuemos con lo que ocurrió. Los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Hay unas personas todavía, y en las películas que vemos, también inclusive la que vimos que nos encanta, la del rey de Egipto, en la de Moisés, la de los 10 mandamientos y en otras muchas películas de Hollywood, vemos que los pobres israelitas están construyendo las pirámides y los grandes templos en las ciudades de Luxor y en Tebas, pero eso no es cierto, porque esos ya estaban construidos para ese entonces. Lo que construyeron ellos, claramente están aquí, fueron 2 ciudades de almacenaje, y no fueron construidos con grandes piedras que fueron transportadas por el río Nilo de otras partes, sino con simples ladrillos de barro que fueron hechos por los israelitas. Así que aquí se acaba un mito, pero comienza algo que es interesante. Ellos hicieron estas ciudades a través de barro, de ladrillos de barro que estaban mezclados con paja. Y lo interesante es que la palabra de Dios siempre se cumple. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Se ha dado cuenta que la iglesia hoy en día, aquí en Estados Unidos, está en decadencia? ¿Se ha dado cuenta cuántas iglesias se cierran cada mes en Estados Unidos? 300. Es increíble la cantidad de pastores que dejan el púlpito y se van a trabajar. ¿Por qué está ocurriendo eso? Le voy a decir por qué. Porque no hay opresión aquí. Pero se está acabando ese tiempo que tenemos. Hoy mismo, en este mismo día, en lo que está ocurriendo en la Corte Suprema, aquí con el Senado en Estados Unidos, la gente que está de parte de Satanás está votando para acabar con el gobierno que tenemos hoy en día. Y la única razón por la que lo están haciendo, déjenme les digo, a pesar de lo que me van a criticar algunos, que estoy a favor de Trump, no estoy a favor de Trump, estoy a favor de la verdad, simplemente. Pero estas personas de la izquierda, lo que quieren en un momento dado es acabar con la iglesia también. Todo va a eso. Todo esto que están enseñando en las escuelas, todas estas situaciones es una manera de empezar a oprimir a la iglesia. Ya se está más que rumorando la ley que van a pasar en cuanto ellos puedan, en cuanto tengan a su presidente demócrata, no tienen nada de demócrata, tienen todo de satánico y nazi, quien sea, que lo que quieren hacer es perseguir a la iglesia en el sentido de que si tu pastor no casa a un homosexual, se va a la cárcel. Eso es lo que van a hacer, eso es lo que sigue, y van a cerrar las iglesias, y van a ver lo que va a ocurrir. Pero ¿sabe una cosa? La historia no miente. Y aún hoy en día vemos en naciones como en el Medio Oriente, como Myanmar, en otras en el sur de Asia,
donde la iglesia es perseguida todos los días, donde la gente tiene que estarse escondiendo para hacer iglesia. ¿Y sabe que la iglesia crece enormemente en esos lugares? En China comunista intentaron, Mao Zedong y sus comunistas intentaron acabar con la iglesia y no pudieron. Y ahora tuvieron que abrir las puertas porque la iglesia creció demasiado. Miles de millones de personas son cristianos en China. Y está pasando lo mismo en India, y está pasando lo mismo en Medio Oriente, porque hay persecución. Así que eso es lo que estaban viviendo ellos. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Esa es la labor de la bendición de Dios, porque es su pueblo. La iglesia, entre más es oprimida, más crece. Este tiempo que tenemos de estar sentaditos en las bancas, mis hermanos, bien tranquilos, va a dejar de ser. Pero gloria a Dios que eso pasa, porque entonces la iglesia realmente va a crecer y va a ser fuerte. Y va a ser tal vez el último avivamiento antes que el Señor venga por todos nosotros. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Pero como se multiplicaban, estaban más atemorizados todavía. Satanás usa el miedo como una manera de infundir aquellas cosas que son terribles en la mente de la persona. Por temor la gente puede hacer cosas horribles a sus enemigos potenciales. Y eso es lo que ocurrió. Dice los versos 15 en adelante: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Cuando una nación aprueba el aborto, como esta nación en la que estamos, por tantos malos manejos, es lo que ocurre. Lo que estamos diciendo es que hay humanos y no humanos. Nosotros mismos nos adjudicamos el derecho mal entendido de decir quién es humano y quién no lo es. Es un gran error. Es un gran error. Desde la concepción misma, 2 células, ya es un humano, ya tiene un alma y ya está en el proceso. La vida debe ser respetada, la de quien sea, debe ser respetada. Pero las leyes aquí, como estamos viendo, se parecen a las que están aquí. Matar a los niños, destruir a las generaciones que pueden hacer la diferencia, acabar con el potencial de que esto se desarrolle más. Y lo estamos haciendo aquí todos los años, todo el tiempo. Ya tenemos 60 y tantos años haciéndolo, lo cual implica más de 70 millones de niños muertos. Es cierto, fuimos a la guerra por 6 millones de judíos. Y Stalin mató 70 millones de judíos allá en Rusia, pero aquí en Estados Unidos, donde decimos proteger la vida, hemos matado más de 70 millones de infantes. Crimen terrible. Y esto mismo que estaban haciendo ellos. Pero estas mujeres no quisieron ser parte de esto. Y note lo que pasa con ellas. Dios las bendijo por no obedecer a su rey. La palabra de Dios dice, y va a llegar el tiempo, mis hermanos, que también tenemos que tomar esa decisión, tú y yo. Si el presidente, si los gobiernos, si las leyes, las autoridades nos dicen que hagamos algo que es contra la voluntad de Dios, es necesario que obedezcamos a Dios y no al hombre. Tal cual. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hicieron estas mujeres y Dios las bendijo. Y Dios las bendijo, dice que sus casas fueron prosperadas. Entonces Faraón mandó hacer algo terrible ya para terminar este capítulo y vamos a dejarlo hasta ese punto. Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca y toda hija preservad la vida.
no habiendo podido hacerlo por el método de médico, quirúrgico, aborto, en el 9º mes, como lo están haciendo allá en algunos estados aquí, ¿qué es lo que hicieron? Tomar a los niños y ahogarlos en el río. Qué terrible tragedia. Qué terrible tragedia que se repite cada vez que un gobierno se ve atemorizado, se siente amenazado, porque alguien puede desplazarlo, aunque sea mentira. De hecho, estamos celebrando la Navidad y recordamos una cosa, que 2 años, un año o 2 años después de que Cristo vino a este mundo y nació, Herodes hizo exactamente lo mismo. Y mandó matar a todos los niños que había desde Belén hasta Ramá. Todos los niños entre medios en una extensión de unos 20 kilómetros a la redonda, todos fueron muertos, de 2 años hacia abajo. El temor de un hombre manejado por Satanás, que hace cosas terribles. Y lo hemos visto a través de la historia, de muchas y muchas generaciones, y lo seguimos viendo hoy en día. Y lo seguimos viendo hoy en día. Y eso es algo terrible. Cada vez que vemos que ocurren estas cosas nos preguntamos qué hubiera pasado si esos 70 millones de niños que han sido sacrificados por los últimos 60 o 70 años aquí en Estados Unidos estuvieran con nosotros todavía. ¿Cuántos científicos habrían salido? ¿Cuántos médicos? A lo mejor ya hubieran solucionado el problema del cáncer. A lo mejor ya estuvieran viviendo en Marte inclusive, no sé, habían hecho tantas cosas, a lo mejor tuviéramos una mejor sociedad. Pero cortamos la vida de ellos. Y eso es terrible. Pero es que usted no conoce las circunstancias. No me interesan conocer las circunstancias, no son importantes las circunstancias, porque ese hombre, ese ser nuevo que viene ahí es un ser humano con los mismos derechos que aquella persona que dice que tiene circunstancias que le impiden tener a ese bebé. Ahora déjame decirte una cosa, y creo que es importante que lo aclare y que lo tomemos en cuenta todos. Dado la época en que estamos, los años que han pasado de que todo esto comenzó, es muy probable que algunas de ustedes que están aquí y algunos de nosotros que estemos aquí hayamos sido partícipes de esta mala acción, de este crimen, de alguna manera. Lo que quiero decirte es una cosa, que si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo cual significa que te has arrepentido de todos tus pecados, incluyendo ese, Dios ya te perdonó. Y quiero decirte también que el día que dejes este planeta vas a tener un gran encuentro con alguien que te espera desde hace mucho tiempo. Esa es la realidad. Y te lo digo por una sencilla razón. Porque yo sé las cicatrices que quedan en las personas que hacen esto. Cicatrices que nunca son cerradas completamente durante toda la vida de este lado del cielo. Pero sé también, por la fe en Jesucristo, que el perdón ha llegado y que un día, cuando estés en la presencia del Señor, ese hermoso ser te va a estar esperando también. Así que ten paz y olvida eso, déjalo atrás y que no sea algo que te siga trayendo a la mente y te siga acusando de algo que hiciste terrible. Pero si tú has estado en esta situación, hay algo que puedes hacer también. Como dice en la segunda carta a los Corintios, tenemos que consolar con el consuelo con que hemos sido consolados nosotros. Y es tiempo de que el Señor te use para que te acerques a aquellas personas que están a punto de hacerlo y les hables, para que no vayan a hacer lo mismo. O si lo acaban de hacer, para que encuentren consuelo y perdón. Es así de importante que nosotros vivamos estas cosas de la palabra de Dios. Es así como este libro que estamos empezando a leer hoy, mis hermanos, no es un simple libro de historia, ni es una fábula. Es la palabra de Dios y es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, a los tuétanos, dice, y discierne los espíritus.
Y esta noche está discerniendo nuestros espíritus. Así que es viva. Y esto que estamos leyendo aquí, que vamos a leer en los siguientes capítulos, nos debe hablar a nosotros precisamente de eso. De que el Señor, en su plan perfecto, en el amor tan grande que nos ha tenido a todos nosotros, nos ha permitido vivir esta vida que estamos viviendo, en la que estábamos inmersos en pecados, en transgresiones, y siendo enemigos del Señor, con tanto amor nos tuvo que envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Y habiéndonos perdonado, nos da una nueva vida y nos hace útiles para Él. Útiles para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra, para que todas aquellas personas que no lo conocen también lo conozcan. Y no solo sientan que han sido libres de pecados, limpios y libres, sino que también encuentren propósito en la vida y encuentren el destino que todos debemos encontrar, el destino para el cual Dios nos creó en un principio, que es el de estar con Él por la eternidad, adorándole y gozándonos con Él. Oremos. Padre, te damos gracias, hermoso Señor, porque nos has hablado en esta noche acerca de los principios de este segundo libro de nuestra Biblia, que es el libro del Éxodo. Te damos gracias, Señor, porque vemos reflejado en los acontecimientos que ocurrieron hace unos 3,500 años, los mismos acontecimientos, las mismas situaciones que se viven hoy en día. Así que tu palabra es viva y nos ha hablado el día de hoy y nos transforma nuestra manera de pensar. Y Padre, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros. Y como dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, Señor, si tu pueblo se arrepintiere, si tu pueblo te buscare, si dejáramos nuestros caminos para seguirte a ti, tú vendrías y sanarías la tierra. Ven y sana esta tierra, Señor. Ven y, Señor, estorba los planes del enemigo que en este mismo día, esta misma noche, están debatiendo por hacer la voluntad de Satanás y no la tuya. Te pedimos, Señor, una protección especial sobre nuestro presidente. Te pedimos que los bendigas y lo transformes a él también. Él también te necesita igual que nosotros. Pero en la posición que tú le has dado, Señor, permite que cumpla con aquello para lo cual tú lo has llamado a ser presidente de esta nación. Estorba los planes del enemigo. Y mientras tanto, Señor, te damos gracias porque tal vez si despertáramos, si tu iglesia en Estados Unidos, de Norteamérica, despertara, porque nosotros somos tu pueblo, y nos arrepintiéramos. Y como tu nación hace tantos años, cuando Nehemías construyó los muros y trajo al profeta Esdras para que leyera la palabra de Dios, si todos la escucháramos con atención como la escucharon ellos, si todos nos derrumbáramos delante de lo que dice tu palabra, arrepentidos de nuestros pecados, si lloráramos por nuestras transgresiones, por nuestras omisiones, te pedimos que nos avives, que nos sostengamos en la reforma y que vivamos en el Espíritu como iglesia, como el cuerpo de Cristo, que cumple con la gran comisión de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, bautizándolos en tu nombre y enseñándoles que se hagan todas las cosas que tú nos dijiste que hiciéramos. Y entonces, Señor, tú estás con nosotros hasta ese día en que tú vengas por tu iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, mis hermanos. Antes de
Quisiera levantar una oración esta noche especialmente, póngase de acuerdo conmigo, para orar por la salud de nuestra hermana Rosita. Es bien importante que oremos por ella. Está ahorita en recuperación en el hospital, nos dicen, pero vamos a orar por ella. Señor, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Rosita. Te damos gracias, Señor, que el procedimiento quirúrgico fue exitoso, que tú usaste maravillosamente las manos del cirujano y de todas aquellas personas que intervinieron allí, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, que podemos esperar confiados en ti, que nuestra hermana se va a recuperar. Te pedimos que así sea, Señor, y que todo aquello que han extirpado de su cuerpo, Señor, no sea maligno en ningún sentido, de manera que no haya quedado nada en ella que le pueda hacer daño, y que ella pueda recuperarse, levantarse y vivir por muchos años más entre nosotros, gozándose de estar en la compañía de nosotros. Y te pedimos, Señor, que este milagro haya producido un efecto especial de salvación en aquellos que todavía no te conocen, Señor. Los milagros siguen ocurriendo hoy en día. Tú, Señor, sigues siendo el mismo de ayer, el de hoy, el de siempre. Y te damos gracias por ello. Bendito seas. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces pongámonos de pie una vez más. Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Agradecemos a nuestro Señor por lo que Él vino a hacer en este mundo, que se hizo pecado y pagó el precio que nosotros teníamos que haber pagado. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló, tomando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús
esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, Jesús el Mesías, sobre todo es. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú estás sobre todas las cosas, Señor. Gracias te damos, Señor, por haber venido a este mundo y haber cumplido con el propósito del Padre, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.